Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar acerca de la práctica número 5 que trata sobre el intercambiador de tubos y coraza en flujo laminar. Los integrantes del equipo son Jimena Sofía Soquiroles, María Fernanda Rodríguez Barraza y su servidor José Adrián Luque. Los intercambiadores de calor multitubulares o también llamados de coraza y tubos son los más utilizados en los procesos industriales. Esa gran utilización se encuentra relacionada a su construcción resistente, flexible de proyecto y fácil adaptación a las condiciones de operación del proceso, como por ejemplo intercambiadores de calor en flujos con y sin cambio de fase, amplios rangos de variación de precisión y operación y pérdida de presión permitidas, posibilidad de arreglos verticales y horizontales, gran variedad de materiales utilizados de acuerdo con las condiciones de operación, posibilidad de ajuste del proyecto para cada fluido por la gran disponibilidad de coraza y arreglos de tubos existentes, utilización o no de superficies extendidas y la facilidad de remoción del fajo de tubos para mantenimiento. Este tipo de intercambiador es mucho más caro que el de coraza y serpentín, pero se puede limpiar mecánicamente con cepillos. Se construyen asegurando los tubos a una lámina terminal de la coraza. El refrigerante se descarga a la coraza y el agua circular por los tubos. Los extremos de la coraza son como tapas terminales llamadas cajas para agua y el agua circular. Estas etapas terminales se pueden desmontar, por lo que, si es preciso, es posible limpiar y examinar los tubos. La coraza actúa como tanque de almacenamiento que recibe el refrigerante excedente. Este intercambiador, como ya se mencionado anteriormente, es el más caro y se suele utilizar generalmente en aplicaciones de gran tamaño. El intercambiador enfriado por agua se utiliza para eliminar el calor del refrigerante. Una vez eliminado el calor, estará en el agua y llegados a este punto se pueden hacer dos cosas: desechar el agua o bombear el agua a un lugar remoto, eliminar el calor y volver a utilizar. Como objetivo de la práctica, pues es determinar experimental y teóricamente los coeficientes globales de transferencia de calor en un intercambiador de 7 tubos con 2 pasos en los tubos y uno en la coraza, utilizando el flujo laminar. Para determinar los coeficientes globales de transferencia de calor en un intercambiador de tubos y coraza, se puso en funcionamiento la caldera de acuerdo al procedimiento previamente establecido. Se drenó todo el condensado e indos condensables presentes en el equipo. Se establecieron los flujos de agua, líquido y vapor, comprobando que en la salida del condensado solo haya goteo de líquido y no salga vapor. Después se esperó el tiempo necesario para que el sistema alcanzara el equilibrio térmico, es decir, cuando la temperatura del agua al salir del intercambiador y la temperatura del condensado fue constante con el tiempo. Cuando se alcanzó el equilibrio se registraron todas las lecturas de los aparatos de medición, presión y temperatura, además de mantener el gasto en ese momento. Los flujos de agua líquida y vapor fueron variados y se esperó el tiempo necesario para que el sistema alcanzara el equilibrio térmico, y cuando se alcanzó el equilibrio se registraron todas las lecturas de los aparatos de medición. Se revisó continuamente el nivel de agua y la presión de la caldera para que estuvieran operando en condiciones normales. Las temperaturas de salida del agua y del condensado en el intercambiador se verificaron, obteniendo solo condensado a la salida del intercambiador, evitando la salida del vapor. Tras haber completado dos corregidas, se apagó la caldera. Para sacar los cálculos de esta práctica, pues se hicieron dos veces porque eran diferentes caudales. El primero fue 5 litros sobre minuto. Lo primero fue que se tomaron las temperaturas de entrada y salida, que fueron las que pueden observar ustedes aquí. Y se sacó lo que es el flujo de calor, que nos dio al final 8.23 por 10⁻⁵ metros cúbicos sobre segundo. También se hizo un promedio de las temperaturas, al final nos dio 58 y 129 grados, pero se redondearon para poder tomar las de tablas de propiedades. Al final nos dio una de 60, que fue la del líquido, y la de 130, que fue la del gas, o de vapor, perdón, pues sí. Bueno, entonces empezaron a anotar todos los datos que ya se sabían, que no es necesario pues hacer un cálculo, ¿no? Por ejemplo, lo que es el NP, el NT y el NB. Y en base a estos datos también se sacó lo que es el DS y la longitud total. En base a estos datos se pudo sacar lo que en nuestro formulario se llama
se llama Baffle Spacing, que es el B, y nos dio un número de 0.156. También se sacó lo que es el PR para poder sacar al final la PT. El PR fue de 1.25 y se sacó DO sobre DI. Y la PT se sacó PR por DO, entonces al final nos dio 0.4175. También se sacó el área interna y se sacó pues con la siguiente fórmula que dice pi por la DO por la NT por la longitud total, y nos da un total de 0.4569 metros cuadrados, y la área externa nos da 0.572 metros cuadrados. Se saca una diferencia de temperatura. La 1 fue 71 Kelvin y la segunda fue 71 Kelvin igual. Y se saca lo que es el flujo másico con la fórmula que dice flujo de calor es igual a flujo másico por Cp multiplicado por la diferencia de temperatura. Al final nos da un flujo másico de 0.819 kilogramos sobre segundo. Y eso se hizo para la temperatura de vapor, y para la temperatura de líquido fue al final eso se hizo para la temperatura del agua, y para la temperatura del líquido fue al final un flujo másico de 0.157 joules sobre segundo. Después sacó el número de Reynolds, pero antes de sacar el número de Reynolds, lo que se hizo fue sacar el área, y el área se saca pi por DI sobre 4, y luego se multiplica la división entre NT sobre NP. Al final nos dio un resultado de 3.9 por 10 a la menos 3. Y el número de Reynolds nos dio una cifra pues muy alta, que fue de 80.611.82, lo que nos indica que es un flujo turbulento. También se obtuvo la velocidad, que fue de 26.902 metros sobre segundo. Continuamos con los cálculos. Después de sacar el número de Reynolds, se saca el factor de fricción con la fórmula que pueden ustedes visualizar, que nos dio un resultado de 4.711 por 10 a la menos 3, y después sacamos el número de Nusselt, que fue de 188.645. Se utilizó la fórmula que dice número de Nusselt por conductividad térmica sobre DI. Eso nos va a dar coeficiente de transferencia de calor, que es la H, y al final nos da 189.77 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y después ya entramos a los cálculos de la coraza. Para esto se calcula primero lo que es DE. Y al final nos da un valor de 0.0368 metros. También se calcula el área, y el área se calcula de C por CT por B sobre PT, y al final nos da 8.385 por 10 a la menos 3. La fórmula que sacó CT fue restando 0.041 menos 0.033, y nos da un valor de 8.65 por 10 a la menos 3, y se saca el número de Reynolds. En este caso nos dio un flujo laminar, que fue de 635.241, y el número de Nusselt también se debe sacar, que fue de 18.049. Y con la misma fórmula que expliqué ahorita, para obtener el coeficiente de transferencia de calor, se obtiene una cifra de 384.68. Y ya para esto, lo que se quiso sacar desde el principio fue la transferencia de calor global. Y sustituyendo todos los datos en la fórmula, nos da un valor de 22.55 watts sobre metro cuadrado por Kelvin.
Se pasa a los cálculos para el 15 litros sobre minuto, que es lo mismo que se hizo en el 5 litros sobre minuto, nomás que pues en este caso se utiliza otro caudal, se podría decir. Se toman otra vez las temperaturas, nos salen temperaturas de entrada y de salida. También se saca lo que es el flujo de calor, que nos dio a 2.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Y se saca un promedio de temperaturas que al final nos dio de 40 y 120. Y se sacan las propiedades de tablas. El de 40 fue de líquido y el de 120 fue de vapor. Igual, ya tenemos muchos datos que son los NP, los NT, el NB, la B, el DS, la longitud total, la DI, la DO, el PR y el PT, porque pues ya lo obtuvimos en nuestros cálculos pasados para sacar el 5 litros sobre minuto. También se notan las diferencias de temperaturas. Aquí ya va a variar porque se saca un flujo másico para este caudal. El flujo másico fue para el líquido fue de 0.248 y para el vapor fue de 0.184. Y luego se saca un número de Reynolds, pero antes se saca el área. Entonces en el área nos dio un valor de 3.9 por 10 a la menos 3. También se obtiene una velocidad que fue de 42.086 metros sobre segundo. Y ya se saca lo que es el número de Reynolds, que nos dio un flujo turbulento de 96.977.83. Y ya pues se podría sacar el factor de fricción, que el factor de fricción nos da 4.527 por 10 a la menos 3. Y el número de Nusselt nos da 333.35. Y con la misma fórmula se despeja lo que es el coeficiente de transferencia de calor, que fue la que usamos también anteriormente. Y se saca lo que es el coeficiente de transferencia de calor, que al final nos dio a 344.112. Continuamos con los cálculos para 15 litros sobre minuto. Para el caso de la coraza, también se va a utilizar lo que es el DEP, ya se sacó, y el área también ya se obtuvo en los cálculos pasados. Y se saca lo que es el número de Reynolds, que nos dio laminar de 1389.45, y sacamos también el número de Nusselt, que fue de 27.7. Y también se utilizó la misma fórmula para sacar el coeficiente de transferencia de calor, que es H, y nos dio un total de 569.71. Y ya para el final, que es lo que nos importa, la transferencia de calor global, se sustituyen todos los datos en la fórmula y nos da un total de 21.183 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Bueno, para los resultados de los cálculos se expresaron en una tabla. Para un mejor entendimiento, los cálculos se llevaron a cabo con una serie de fórmulas y en base a ellos se obtuvieron los resultados que se observan en la tabla número 1, que pues indica la temperatura de vapor, más bien la temperatura de entrada de vapor, la temperatura de entrada de agua, la temperatura de salida de vapor, la temperatura de salida de agua y los números de Reynolds y lo que es la transferencia de calor global. A manera de conclusión, se puede decir que el equipo intercambiador de calor de tubos y coraza permite generar grandes áreas de intercambio de espacios reducidos. Su función es transferir energía térmica de un medio a otro. Tiene diferentes funciones como son el calentamiento de fluidos, enfriamiento de fluidos y pues, los cambios de fase de ellos. También tiene diferentes aplicaciones que se utilizan en la fabricación de leche, mantequilla, queso, postres, miel, yogur, cervezas, helados, refrescos, entre otros. En el área de la biotecnología, pues este aparato de placas pueden aplicarse a equipos de higiénico-biotecnológicos relacionados con la industria farmacéutica, alimentaria o médica. Estos equipos higiénicos aumentan la eficacia de producción y reducen el consumo de agua y energía. Gracias a esto se puede producir fármacos complejos que se basan en las proteínas, tales como vacunas, antivirus, anticuerpos,
sistemas de especies para fermentación o recolección y purificación de fluidos. Gracias por su atención.